La oratoria primero me gusta definirlo como el arte de hablar en público o también como el arte de hablar bien. Sirve para un montón de cosas. A veces se relaciona con políticos o abogados que de hecho nacen desde la política, o a los comunicadores o mandos medios, pero en definitiva sirve para mejorar la comunicación en diferentes áreas de nuestras vidas. Para una pareja, para también vender, para comprar, para relacionarte en sí, la oratoria es beneficiosa en todos los ámbitos. Entonces a veces mucha gente me pregunta, no, yo no manejo grupos, yo no esto, no lo otro, y digo, no, la oratoria tiene que ver con la manera de aprender a comunicar, de comunicar mejor, de eso se trata. La oratoria uno piensa que es solamente la parte oral, digamos, ¿no? Lo que uno dice, lo que uno expresa a través de un sonido, pero es mucho más que eso. Exactamente, tenemos 3 lenguajes, a mí me gusta dividirlo en lenguaje verbal, que tiene que ver con esto de las palabras, del armado del mensaje, de la estructura, del discurso, y eso tiene que ver con un 7% dentro de la comunicación. Después tenés un 38% que es la voz, nuestras características, nuestras cualidades y cómo hacemos que esa voz se potencie dentro de esa comunicación. Porque si yo hablo despacito, por supuesto que mi mensaje no es creíble, y si elevo un poco mi voz, por supuesto que va a sonar diferente. Entonces, ese porcentaje dentro de la comunicación es un 38%. Y después viene la otra parte que para mí es maravillosa y cuando empiezo a investigar un poco más, que tiene que ver con el lenguaje no verbal. ¿Y qué es el lenguaje no verbal? Es lo que digo con los gestos, lo que digo con la vestimenta, lo que digo con mi cabello, con el maquillaje, con los accesorios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todo comunica. Estamos comunicando todo el tiempo y ese porcentaje que a veces no le damos importancia, que tiene que ver con un 55% dentro de la comunicación, que es el lenguaje no verbal. Entonces, como para definir los 3 lenguajes, es el no verbal, que tiene que ver con todo esto que decía, el paralingüístico o paraverbal, que es con la voz, y el otro porcentaje tiene que ver con mi mensaje. En definitiva, es un equilibrio, porque si yo no digo, no expreso bien mis ideas, por supuesto que lo otro se cae, entonces la luz viaja más rápido que el sonido. Es una frase de Einstein, que si ves a una persona brillar por su aspecto, pero si después no puede sostener eso con la palabra, con la voz y con las ideas, por supuesto que no tiene sentido, entonces hay que buscar un equilibrio entre los 3 lenguajes. ¿Y ese equilibrio cómo se consigue? Porque es muy complejo, digamos, en una persona poder conjugar todas esas cosas, ¿o es simplemente un estilo de vida? No, sí. Es como aprender a manejar o como ir a entrenar. Es un entrenamiento, esa es la palabra, es entrenarse con estos 3 tipos de lenguaje. Nadie nació sabiendo, eso es real, y los oradores más importantes de la historia, como Steve Jobs, como Obama, o a quien quieras mencionar, los que vos decís, uy, qué interesante cómo hablan, en definitiva, todos esos están entrenados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona que quiera aprender a comunicarse mejor, se entrena. Es un entrenamiento que delante del espejo, por supuesto con coaches o con personas idóneas en la materia, se puede lograr. Con lúdico, hay un montón de cosas para hacer. También tiene que ver con la actitud del espectador o del oyente, ¿no? Cómo poder mirarlo y conjugarlo y saber entender el feedback que tiene tu interlocutor. Sí, antes de hablar o de exponerme en cualquier ámbito, yo tengo que saber cuál es mi audiencia. Y ahí está el DNI de mi audiencia, cuáles son los dones, los intereses, el rango etario que tienen esas personas, cuál es la información que tienen. Hay un montón de cosas que yo tengo que saber antes para exponerme. Y después también en los visuales, auditivos, kinestésicos, hay que hacer un análisis de ese público. Y para ello yo después me expongo y tengo un montón de herramientas o recursos para poder hacer esas exposiciones. Por ejemplo, una imagen, un video, o conectarme con la mirada, con la sonrisa, con las preguntas retóricas. Hay un montón, un abanico de herramientas que se pueden usar cuando yo me expongo. Pero también tiene que ver con el manejo de las emociones. Y aquí podemos entrar en otro terreno, quizás, pero el manejar bien las emociones al llegar, al traspasar ese mensaje quizás acartonado, porque a veces es todo muy estructurado, manejo bien el cuerpo, manejo bien la voz, mi mensaje es perfecto, pero si no llego tiene que ver con la falta de conocimiento quizás de la audiencia. A veces no tengo tiempo de conocer esa audiencia, pero como vos decís, puedo empezar a mirar, a ver las miradas. La mirada comunica, el silencio comunica. Y ahí viene también otro recurso que podemos usar, que son las historias.
el famoso storytelling, que puede ser un capítulo aparte, pero lo podemos mencionar, que es el arte de contar historias. Se dice que nacemos en historia, que somos historias y somos las historias que nos contamos. Entonces, si yo cuento una buena historia, posiblemente llegue a cada una de las personas de mi auditorio. Hay otros recursos también, pero el storytelling es uno de los que más se aconseja.